En la sesión pasada vimos cómo se añade la comunicación con la API en nuestra aplicación de React. En esta implementación particular lo estamos implementando con clases en donde separamos los endpoints de acuerdo al recurso de la API al que pertenecen. Y bueno, todos los endpoints de autenticación los dejamos en una sola clase. Ahora nos faltó ver, de hecho, nada más revisar el, la clase de los métodos para acceder a los endpoints de autenticación, es decir, esta misma clase AuthAPI. Aquí, como en el backend, tenemos métodos para que se autentiquen tanto personal administrativo como aparte estudiantes, y también para que sigan el ciclo de ver sus propios datos y de cerrar sesión. Pues aquí tenemos un total de 6 métodos. Tres para staff y 3 para student. Una vez visto cómo se declaró esta API para el recurso de estudiantes, pues no hay muchas cosas nuevas aquí. Lo que sí que habría, lo que sí se puede notar aquí es que en el método de login estamos aceptando dos campos para luego, como segundo argumento del método post de Axios, pasarlos como los campos de la forma, ¿no? En este caso se trata de login. Nosotros queremos enviar el usuario y la contraseña, que es justo lo que estamos obteniendo como argumentos de este método staff login. Todo lo que hacemos es aquí declarar un objeto nuevo con esas llavecillas y le ponemos como campos RFC y password. Recordemos que el endpoint para que se autentiquen los staffs aceptaba el campo RFC y el de contraseña. RFC siendo pues el campo RFC del personal que se quiere autenticar, y contraseña pues contraseña. Y en el caso de los estudiantes, ellos se autentican con el número de control en lugar del RFC, según lo definimos. Aquí está el endpoint en Insomnia, control number. Entonces todo lo que estamos haciendo en estas dos funciones de login es que recibimos el campo usuario del tipo de usuario que se trata, de personal o de estudiante, y la contraseña con las que quiere intentar autenticarse con la API. Y aquí pues estamos contactando al endpoint correspondiente, ¿no? Auth staff login en este caso, y aquí abajo auth student login. Esas son las únicas diferencias con la API de estudiantes. Y ahora ya tenemos declaradas nuestras APIs, ya tenemos una forma de acceder a los endpoints de la API desde nuestra aplicación, pero no tenemos componentes que estén accediendo a esa aplicación. Antes de pasar a declarar los componentes que vamos a tener en nuestra interfaz, hace falta introducir un nuevo concepto, que es el store. Esto está presente en varias frameworks de componentes. Creo que en React y en Angular se trata de la misma librería la que maneja este concepto de store, y en otras frameworks son otros nombres los que tienen las librerías, pero se trata de lo mismo. ¿Y a qué me refiero? El store es un almacenamiento que utiliza la aplicación de React
Veámoslo casi como si fuera una base de datos al cual están accediendo todos los componentes. O sea, está separado de toda la jerarquía de los componentes. Los componentes acceden directamente a la base de datos esta, que es el store, sin importar su lugar en la jerarquía, sin importar qué componente los tiene como hijos, y sin importar obviamente qué componentes tienen ellos como hijos. Ahora, la librería que implementa esto en React es la librería Redux. Ahora mismo voy a pasar a ese commit. Un momento para mostrarles de qué estoy hablando. Muy bien. ¿Qué ha cambiado aquí? Aquí, si nos vamos al archivo package.json, donde creamos las librerías, los cambios, o sea, las librerías nuevas que tenemos son esta reach router. La vamos a ignorar por ahora porque la tenemos que ver después. La voy importando aquí porque vamos a referenciar uno que otro método, pero aún no llega su introducción. Lo que sí nos interesa es esto, la librería React Redux. Además de unas librerías auxiliares que tiene. No, de hecho la librería es Redux. React Redux, pues la implementación de React para Redux, y Redux Tung es un middleware de la librería Redux. Vamos a ver de qué tratan cuando lleguemos al punto en el que se referencia. Pero esas fueron las librerías que se añadieron. Bueno, también aquí abajo tengo más librerías que se añadieron en este commit, que como en el caso de Reach Router vamos a explicar bien después, solo que las tengo que importar ahora porque tengo código que va a mandar a llamar métodos de estas librerías, que aún no va a tener no va a tener resultado en pantalla porque pues sus respectivos módulos no están implementados en nuestro código. Ahora, ¿qué cambió dentro del código? Dentro del código lo que se añadió fue esta carpeta Redux. Hay bases de código en donde esto se les suele llamar store. Mismo concepto. De nuevo, la jerarquía de directorios en React no tiene ningún estándar. Solo hay prácticas comunes. Entonces, aquí dentro de esa carpeta Redux yo estoy especificando mi base de datos. Voy a dejar de usar ese concepto, pero ténganlo en la mente. Es el equivalente a una base de datos, pero dentro de nuestra aplicación de React. Vamos a llamarle store, que ese es su término. Entonces, vámonos al archivo index del Redux. Y aquí tenemos varias cosas. Hay dos conceptos principales dentro de Redux. Y hay conceptos sinónimos en otras librerías que implementan stores, que es las acciones y los reducers. Las acciones son las transacciones, viendo desde la perspectiva de una base de datos. Son métodos que mandamos a llamar para que modifiquen los datos que tenemos en el store. Los reducers son en donde especificamos la estructura de nuestro store. Serían lo equivalente a la declaración de las tablas de una base de datos. Con esos dos
conceptos es que vamos a estar interactuando con el store. Más de hecho, vamos a estar interactuando mediante las acciones. Y en las acciones las acciones son las que van a interactuar con los reducers. Y vamos a ver cómo funciona, ¿no? Pero lo primero que haremos es revisar los reducers, de hecho, donde se declaran la estructura del store. Aquí tenemos 4 archivos. Obviamente no vienen de fábrica, los fui añadiendo, normalmente no tenemos nada. Y esos 4 archivos son en donde yo voy a... Bueno, no. Esos 4 reducers son en donde yo voy a guardar mis datos sobre los recursos de la API, que es algo que pretendo acceder no en un solo componente, sino a través de los distintos componentes de la aplicación. Esa es la principal ventaja del store, que no tienes que guardar todo como variables de un componente y luego que un componente tenga que pasarle los datos al otro y demás, y luego tienes el problema de estar sincronizando, que todos los componentes tengan los mismos datos cuando se están pasando entre sí. Digamos, por ejemplo, los datos del usuario autenticado. Imagínense que tuviéramos muchos componentes, unos 50, que serían pues nuestro navbar y nuestra página principal y los datos de la forma, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínense una página web. Imagínense que en un componente mandáramos a obtener los datos del alumno autenticado y luego ese componente se encargará de pasarle a cada uno de los componentes de la vista los datos del alumno autenticado como un atributo. Y luego, ¿qué tal si en un componente hijo muy bien anidado nosotros tenemos que mandar a modificar los datos del alumno autenticado? Tendríamos que especificar una forma de notificar al componente padre de que se van a actualizar los datos y pues tendríamos una forma bastante complicada de trabajar para mantener la información íntegra. Entonces, con los reducers nosotros tenemos todos estos datos, datos relevantes fuera de la jerarquía de componentes, fuera de React. Pero React es capaz de acceder a estos datos desde cualquier componente de nuevo. Y otra cosa es que podemos implementar reactividad. Es decir, si recordamos la librería esta que se importó, React Redux, pues con esto es que React se hace compatible con Redux para estar reaccionando a los cambios en pues los reducers, ¿no? Pero eso lo vemos más adelante cuando tengamos a los componentes frente a nosotros. Ahora, tal como me basé en las APIs, o sea, por cada API que tengo, yo tengo aquí un reducer, pero si contamos, tenemos 3 APIs. Esta la ignoramos porque es una clase padre. Tenemos 3 APIs: autenticación, carreras y estudiantes. Y aquí tenemos 4 reducers: autenticación, carreras, estudiantes y este último reducer de estudiante seleccionado. A este voy después. Primero, vámonos con lo simple. Aquí está el reducer, creo que más importante, que es el de autenticación. Aquí yo pienso guardar los datos del usuario autenticado, sea staff o sea estudiante. ¿Y cómo se está definiendo? Aquí yo declaro una constante llamada initial state.
yo pretendo que este reducer tenga este formato en cuanto se inicialice la aplicación de React. Sigamos, tenemos campos declarados, pero están vacíos, ¿no? Hace falta declararlos. O sea, si no tenemos datos, no por eso no vamos a declarar los campos que vamos a usar. Tenemos que declararlos todos, porque así es como vamos a poder activar la reactividad frente a estos cambios a través de los componentes. O sea, si no está declarado aquí al inicio, pues los componentes no van a reaccionar a los cambios. Entonces, ¿qué tengo? Tengo user, es un objeto, y aquí yo pretendo guardar la respuesta de la API cuando obtengo mis datos. Stuff me, por ejemplo. Digamos que soy un personal autenticado. Yo pretendo guardar esta respuesta que tengo aquí, que son los datos propios, en este objeto. Obviamente se inicializa vacío porque no vamos a iniciar la aplicación autenticados. De eso vemos más adelante porque tal vez se les venga la pregunta a la mente de qué hacemos si la persona ya se autenticó y recarga la página. Hay una estrategia para eso. Pero, pues, digamos que es la primera vez que arrancamos la página. User, no tenemos ningún usuario autenticado. Entonces está vacío. Luego aquí yo tengo una bandera llamada Authenticated, pues para indicar si hay un usuario autenticado o no. ¿Por qué no revisar este objeto usuario? Revisar si es un objeto vacío para saber si hay un usuario autenticado. También se puede. Pero, un momento. Sí, podríamos revisar dentro de los componentes si la variable user es un objeto vacío para saber si hay un usuario autenticado o no. Pero esta bandera authenticated la estoy usando por conveniencia. Es más fácil revisar un booleano que estar evaluando cada vez pues si la condición de que usuario sea un objeto vacío. Entonces pues, para eso va a ser esta bandera authenticated, para revisar los componentes si hay un usuario autenticado. Y luego tenemos este campo errors, que también es un objeto vacío. ¿Qué pretendo poner aquí? Cuando el staff se intente loguear o cuando el estudiante se intente loguear, o sea, cuando un usuario se intente autenticar y falle en la autenticación, o sea, si hay un error cuando intenta iniciar sesión, pues en esta variable errors yo pienso poner los errores. ¿Por qué estoy esperando varios? ¿Y por qué es un objeto y no una cadena? Es porque pues yo en la API cuando estamos logueándonos, recordemos, tenemos el caso de el error de validación, o sea, cuando tenemos campos inválidos. De un momento. Ok, esta fue una petición exitosa. Ahora, recordemos o sea, ¿qué va a pasar si le enviamos una contraseña vacía? Bueno, aquí tenemos success false porque en el método de controlador de autenticación, de hecho en todos los métodos de controlador de autenticación, recuerden que aún no introducíamos las form requests, entonces aún no validábamos los campos. Sí es algo que nos faltó hacer en la API, pero bueno, idealmente si tú no envías la contraseña, pues la API te tendría que decir que el campo contraseña es requerido. Si tú no envías el campo de usuario, en este caso es el RFC, pues la API te lo tiene que notificar, ¿no? Ese fue tu error. Esa es la idea detrás de esta
de este campo errors. Aquí vamos a poner los errores de campos cuando no nos podamos autenticar. Entonces, una vez definido mi estado inicial, esperen, ya nos vamos a mover a la